Muchas veces a lo mejor te preguntas y dices, ¿cómo puedo yo iniciar un ministerio en la iglesia? ¿Cómo puedo yo iniciar un proyecto en mi vida? ¿Cómo puedo yo, pues, arrancar de alguna manera con un negocio, con un emprendimiento, con algo especial que yo estoy haciendo? Y nos preguntamos, ¿estaré calificado o no estaré calificado? ¿Lo podría hacer? ¿No lo podría hacer? Ya dentro del ámbito cristiano, como les comentaba, también nos preguntamos, ¿estaré listo para el ministerio? ¿Estaré realmente dispuesto? ¿Tendré las condiciones necesarias para que yo pueda realizar ese ministerio como tiene que hacerse? Que pueda cumplirse con toda la buena voluntad de Dios y con los resultados que Dios quiere. Bueno, pues en esta tarde vamos a ver un poco acerca de este tema y lo mejor que podemos hacer es revisar la vida antes de cuando iniciamos de ministerio, tanto nuestro Señor Jesucristo como Juan el Bautista. Ambas vidas estuvieron siempre entrelazadas y el ministerio de uno, de Juan el Bautista, precedió por un poco de tiempo al ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando revisemos estas dos vidas, vamos a poder nosotros ahora sí que comprender cómo estamos, si realmente estamos listos, si realmente tenemos lo necesario, si realmente Dios nos está impulsando, pues a predicar su palabra y a iniciar un ministerio fructífero o un negocio próspero en nuestra vida cotidiana. Pues como les comento, son la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Jesús de Nazaret y la vida de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista empezó a predicar, indudablemente igual que nuestro Señor, como a eso de los 30 años, que empezó a predicar en el desierto, pero también dice la palabra de Dios que, que en ese tiempo, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice la palabra de Dios textualmente que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Es decir, Dios había levantado a un hombre para un ministerio muy determinado, muy específico. Pocos meses después llegó Jesús también con Juan el Bautista y Jesús empezó a dar los principios del desarrollo de su ministerio. Pero inicia los ministerios de ambos con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, donde se declara, vuelvo a repetir, que vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuál Juan? Pues Juan el Bautista en el desierto, no Juan el Apóstol, sino Juan el Bautista en el desierto. Entonces tenemos a Jesús y tenemos a Juan. Y tenemos que comprender la relación muy estrecha que había entre ambos. Y si revisamos en forma muy, muy rápida la vida de los dos, nos vamos a dar cuenta de algunos detalles muy importantes que nos van a ayudar a nosotros, porque eso es lo interesante, que la palabra de Dios está para ayudarnos a nosotros. Juan el Bautista y Jesús eran lo que pudiéramos llamarse primos. La madre eternal de nuestro Señor Jesucristo es María, estaba emparentada con los padres de Juan, con Elizabeth y con Zacarías. Entonces los padres de Jesús, su madre terrenal María y su padre adoptivo, que es José, tenían una relación muy estrecha con los padres de Juan el Bautista, que fueron Zacarías y Elizabeth. Eh, María y José descendían de la línea mesiánica, descendían del rey David. Vivían en una pequeña ciudad que se llama Nazaret, un pueblo muy pequeño, muy pintoresco, que estaba ubicado en Galilea, una provincia muy liberal. Y los padres de Juan el Bautista eran sacerdotes y de hecho Zacarías, su padre, estaba en activo, estaba ministrando de forma muy activa. Entonces lo que requerimos de entrada a comprender es que cuando Dios empieza a tratar con nosotros, siempre tiene mucho que ver el entorno donde fuimos creados. Es decir, hay una formación en nosotros, hay una familia en la cual nacimos y la cual nos forma para poder vivir. Esa formación básica temprana la tuvieron los dos, tanto nuestro Señor Jesucristo como Juan el Bautista, y como también sin duda alguna, pues tú la tienes, yo la he tenido. Ahora, si analizas tu vida, te vas a dar cuenta que muy probablemente naciste en una familia cristiana evangélica, o a lo mejor no. A lo mejor naciste en una familia que no cree en Dios, o a lo mejor naciste en una familia pues católica o de cualquier otra religión. Pero hubo una familia que te empezó a guiar,
que empezó a formar en ti, inculcar en ti los principios básicos de la forma en la que te ibas a conducir por la vida. Entonces, Juan el Bautista y Jesús nacieron en familias, ahora sí que judías. Jesús venía de la línea de David, descendía del rey David, de manera que traían algo de la grandeza del rey David, pues descendían de él. Aunque eran pobres, traían ahora sí que el sello distintivo de la realeza. Y Juan el Bautista, por el contrario, Juan el Bautista descendía de la línea sacerdotal. Recuerden que muy al principio, cuando Moisés fue levantado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, se apartó una de las tribus, que era la tribu de Leví, para servir a Dios, y de ahí empezaron a surgir sacerdotes, etcétera. Y los padres de Juan el Bautista eran sacerdotes. Muy bien, así crecieron los dos. Ahora, si bien la familia en la que hemos nacido, el entorno en el que nos movemos, es importante, no es realmente definitivo. Porque es importante que lo comprendamos. Cuando Dios empieza a moverte para ejercer un ministerio, cuando Dios pone cosas en ti que te empiezan a mover, que te empiezan a impulsar para empezar a compartir la palabra de Dios en algunos ministerios, pues entonces cuando tenemos que tomar una decisión. En el caso de nuestro Señor Jesucristo y de Juan, tuvieron que tomar decisiones muy firmes. Tuvieron que tomar decisiones. Yo te decía hace rato, la familia es determinante, tu formación es determinante en ciertos casos, pero no te cuenta toda la historia. Siempre tenemos que tomar alguna decisión. ¿Y qué decisiones tuvieron que tomar ambos? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar una decisión de dejar el pueblo de Nazaret, tuvo que tomar la decisión de dejar su trabajo de carpintería, de dejar el lugar en el que estaba para poder ejercer el ministerio, para salvar la vida de la gente y para darnos vida abundante a todos. Tuvo que tomar esa decisión. Esa decisión tuvo que dejar, ahora sí, que a su padre, a José probablemente ya no vivía, pero sí tuvo que dejar a su madre, a sus hermanos, al lugar seguro en el que vivía, donde no había sobresaltos, donde había confort y comodidad para él, porque era lo que él conocía. Tuvo que dejar todo eso para poder ejercer su ministerio. Note que tuvo que tomar una decisión. Juan el Bautista tuvo que hacer lo mismo. Juan el Bautista descendía de sacerdotes. Entonces, quiere decir que ya tenía trabajo asegurado, así como la gente que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad o que trabaja en el gobierno. Aquí se utiliza mucho la gente que trabaja en caminos y puentes, que los padres van heredando los puestos a los hijos. En el caso de los sacerdotes ocurría lo mismo. Zacarías ya tenía su trabajo garantizado, él no tiene que ir a tocar puertas, ni mandar currículum, ni nada. Él ya tenía su trabajo asegurado por el simple hecho de ser hijo de sacerdotes. Pero él también tuvo que tomar una decisión. Es decir, si continuaba el oficio de su padre en esa línea sacerdotal o cumplía el ministerio al cual había sido llamado, que era preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, el camino de Jesús, el Mesías, el que iba a salvar a Israel de sus pecados y le iba a dar vida abundante a los que creían en Jesús, y no solamente a Israel, sino a todos los demás, que estamos incluidos nosotros. El que venía a preparar el camino era Juan el Bautista. Pero para eso tenía entonces que romper con esa relación que tenía con su familia, en el sentido de que también era sacerdote, porque tuvo que escoger. Si seguía siendo sacerdote, no iba a poder preparar el camino para Jesús. Entonces, de manera que tuvo que salirse de allí. Tuvo que tomar una decisión para poder ejercer su ministerio. Es decir, llega un punto en el que hay que tomar una decisión, en el que hay que decir, contra viento y marea, aunque la gente que está pegada a mí dude, aunque mucha gente no cree en mí, aunque incluso yo tenga dudas de mí, yo tengo que tomar una decisión muy firme de ejercer ese llamado, ese ministerio para el cual Dios a mí me ha llamado. Entonces Jesús tuvo que hacerlo, tuvo que dejar de lado a lo que él conocía, tuvo que dejar atrás lo que conocía, igual que Juan el Bautista tuvo que dejar la comodidad del sacerdocio para iniciar ahora sí el trabajo, para iniciar su preparación para poder ejercer y cumplir el ministerio al cual Dios le había llamado. Entonces hasta aquí debemos comprender que para poder seguir a Dios, Dios ha puesto un ministerio en nosotros, y para cumplirlo, si bien la formación que tenemos en nuestra familia es importante, no es realmente totalmente definitiva.
Nosotros tenemos que tomar decisiones y tenemos que incluso hacer algunos cambios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que dejar de algún modo algunas cosas de la religión judía de su casa. Zacarías tuvo que dejar Juan el Bautista tuvo que dejar de algún modo la herencia de sacerdote de su padre Zacarías y de su madre Elizabeth para empezar a forjarse el camino que Dios les había trazado, que Dios les había preparado. Ahora bien, pero eso se dice muy fácil, decir, no, pues Dios puso algo en mí y voy a hacerlo. Pero para eso hay un precio que pagar en primera instancia. Es decir, tenemos que pagar un precio para hacerlo. ¿Qué precio tuvo que pagar Jesús? Pues tuvo que pagar el precio de que muchas veces no lo comprendieron y de que tuvo que dejar la comodidad y el trabajo de carpintero que tenía. Es decir, tuvo que dejar lo poco que era seguro por lo riesgoso que le trajo muchas bendiciones, pero que a la vez implicaba muchísimos riesgos. Si recorremos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que incluso la propia familia de Jesús, digamos, atemorizada de que Jesús predicara la palabra de Dios, de que Jesús se opusiera a la religión judía en muchas cosas, su familia asustada iba y lo buscaba y lo quería regresar. El mensaje que le decían era: Jesús, pues ahora sí, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, te chavetaste. ¿Cómo es posible que andes por ahí predicando otras cosas fuera de la línea de sacerdotes? Regrésate aquí en la casa, regrésate a la comunidad, el taller de carpintería, ahí se están oxidando las herramientas, el serrucho ya tiene óxido, tienes que regresarte a lo que tú ya conoces, no arriesgues tu vida. Es el mensaje de la propia familia de Jesús. No creía en él, no creía que Jesús tenía las condiciones para el ministerio tan poderoso que Jesús empezó a desarrollar. Y el Bautista igual. Juan el Bautista tuvo que dejar, ahora sí que la seguridad de su salario, tuvo que dejar la seguridad de su alimentación, el prestigio de ser un sacerdote en la religión judía para irse a lo desconocido, porque Dios le había llamado a preparar el camino de Jesús. Entonces tuvieron que tomar ambas decisiones, dejar el confort de lo que tenían, la seguridad de lo que tenían, Jesús el taller de carpintería y su familia, Juan el Bautista el sacerdocio, que le garantizaba un sueldo, para irse a buscar los sueños y los proyectos y el ministerio que Dios había puesto en su vida. Y esa decisión la tenemos que tomar todos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué tan preparados estamos para eso? ¿Qué tan listos estamos para decirle: Señor, pues aquí estoy, vamos a desarrollarlo, lo vamos a ejercer? Entonces lo que vemos aquí es que ambos tuvieron que tomar una decisión, y la decisión empieza con pagar un precio. ¿Qué precio pagamos? Pues el precio de la seguridad, que muchas veces nos da poco, pero es seguridad, poca, pero al fin nos da seguridad, el confort de dejar lo que ya conocemos y tomar el riesgo de irnos hacia lo desconocido. Pero si Dios va con nosotros, pues ¿qué hay contra nosotros? Si Dios nos ha hablado, Dios nos ha llamado, Dios ha puesto ese ministerio en nosotros, no tenemos que tener ningún miedo. Y si tú estás sintiendo eso, de dejar varias cosas y enfilarte, concentrarte, enfocarte en el ministerio que Dios te ha puesto, entonces quiere decir que es el tiempo de Dios, es el momento de Dios. Pero hay un precio que pagar para todo eso. Tenemos que pagar un precio. En esta vida todo cuesta, todo cuesta. La salvación es gratis porque Jesús pagó el precio por nosotros. Pero es gratis para nosotros, pero le costó a alguien. ¿A quién le costó? Pues a Jesús le costó su propia vida y su sufrimiento para darnos vida a nosotros. De manera que siempre hay un precio que pagar, seamos nosotros o no los que tengamos que pagar. Pero a partir de ahí entonces, que tomamos esa decisión, hay un precio que pagar. A partir de ahí entonces, tenemos que tener lo que se llama, ahora sí, que claridad de pensamiento. Tenemos que tener lo que muchos pastores llaman propósito. Es decir, yo tengo que saber hacia dónde voy. Si Jesús puso un ministerio en mi vida, entonces yo tengo que tener claro en mi mente y en mi corazón hacia dónde voy a ir. Es decir, el ministerio que Dios puso en mi vida, ¿qué es? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué Dios quiere alcanzar a través de mi vida? O sea, lo tengo que tener bien claro, porque si no lo tengo claro, pues entonces no sé hacia dónde me dirijo, y si no sé hacia dónde me dirijo, pues entonces no llevo ningún rumbo. Si no llevo ningún rumbo, quiere decir que me voy a perder. Por más que trabaje, por más que navegue, por más que avance, no voy a tener resultados, porque ahora sí que no sé hacia dónde voy. El misterio de Jesús era muy claro: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a dar vida eterna, vida abundante a todos los que creyeran en él, sean judíos o sean gentiles. Ese fue claramente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que cumplió en su más alto grado.
¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Que también, bueno, el Bautista lo tenía claro, era preparar el camino del Mesías, preparar el camino de Jesús. Vino a allanar el camino. Ese era su ministerio. Ambos lo tenían perfectamente bien claro. Y lo tenían tan claro así que llegaron a su destino, trazaron el rumbo y llegaron a su destino. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Qué ministerio tenemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Cuando lo tenemos totalmente claro, es entonces cuando empezamos a trabajar en esa dirección y Dios empieza a dar fruto, a bendecir pues el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. Pero aparte de que lo tenemos que tener claro, también es importante lo que se le llama tener la intencionalidad. Es decir, todo lo que haga debe tener la intención de alcanzar ese ministerio. Lo que yo estoy viendo claramente, lo que Dios puso en mi corazón claramente que tengo que hacer, entonces para poderlo llevar a cabo, para que se pueda realizar, significa que todo lo que yo haga tiene que tener la intención de cumplir ese ministerio. Y si miramos las vidas de los dos, de nuestro Señor Jesucristo y de Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta que lo que ellos hicieron antes de iniciar, ahora sí que la etapa de aplicación de su ministerio en forma, fue prepararse. Todo lo que hicieron tuvo la intención de prepararse para cumplir el ministerio que Dios les puso con todo éxito. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando lo miramos en el ministerio después ejerciendo, allí nos vamos a dar cuenta de cómo Él se preparó. Si ustedes notan la palabra de Dios, se van a dar cuenta que Él comprendía a la gente, que tenía una enorme facilidad de relacionarse con las personas, que les hablaba en el lenguaje común a la gente, les hablaba de la naturaleza, les hablaba de los animalitos, les hablaba de las maravillas de Dios, les hablaba de las cosas profundas del corazón. Nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio a los 30 años de edad, antes de que iniciara su ministerio, Él ya se estaba preparando para cuando iniciara ese ministerio, sus 30 años, Él ya estuviera listo. Conocía la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes el diálogo que sostuvo cuando tenía solamente 12 años con los maestros de la ley? Que Él les dijo a sus padres, es que yo tengo que estar en los negocios de mi padre, y él dialogó con los maestros de la ley, y se maravillaron los maestros de la ley que a sus solamente 12 años nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra de Dios perfectamente. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se preparó? Pues leyendo la palabra de Dios, conociendo a la gente, teniendo conocimiento amplio y profundo de la forma de vida de la gente, adquiriendo hábitos de disciplina, trabajando en la tarea de carpintería, siendo responsable con lo que tenía en sus manos, de forma tal que cuando Él inició su ministerio estaba totalmente listo, una persona responsable que comprendía a la gente, que amaba a la gente, que conocía la palabra de Dios, que conocía su cultura y fácilmente entabló relación con las personas, estaba listo. Y Juan el Bautista, ¿qué fue lo que hizo? Juan el Bautista dice la palabra de Dios que desde muy temprana edad se fue al desierto a prepararse. Dejó el sacerdocio, dejó la comodidad de su hogar, porque sabía que tenía que prepararse, tenía que tener intencionalidad, tenía que tener intención cada cosa que hiciera. Y se fue al desierto y allí vivió prácticamente como un ermitaño, comía langostas y miel silvestre y vivía rudamente. Allí estuvo hasta su aparición pública en Israel. De manera tal que cuando el Bautista empezó a ejercer su ministerio, también a eso de los 30 años, ella estaba totalmente listo para predicar, un hombre hecho en el desierto, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, comiendo rudamente, comiendo cosas sin ninguna sazón. Estaba listo. De manera que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, llegó a predicar con toda la presencia de Dios, como un hombre entregado a Dios, con toda la fortaleza, con toda la santidad y la pureza de un hombre que estuvo en el desierto preparándose para cuando llegara su hora. Entonces, si Dios te ha llamado a ese ministerio y me ha llamado a mí, si has tenido que tomar decisiones y hay que pagar un precio por todo eso, dejar la comodidad de varias cosas, entonces
es importante que tengamos claro qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que cante, Dios quiere que toque, Dios quiere que predique, Dios quiere que enseñe, Dios quiere que aconsejes. Lo que Dios ponga en tu corazón, Dios te lo va a poner claramente. Y cuando lo veas así con toda claridad, entonces todo lo que hagas tiene que ser con la intención de cumplir el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. En otras palabras, todo lo que hagamos tiene que estar en línea con lo que Dios quiere que hagamos para poder cumplir ese ministerio. En otras palabras, tenemos que empezar a sembrar las semillas de ese ministerio que van a ir dando fruto poco a poco. Hay que tener intencionalidad. Entonces, lo que hay que preguntarnos en estos momentos es, ¿lo que yo estoy haciendo en estos momentos me están ayudando a cumplir el ministerio que Dios ha puesto en mi vida? Es decir, ¿tienen la intención de fortalecer el ministerio que Dios ha puesto en mi corazón? Todo lo que yo hago, todas mis acciones, todo lo que veo, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que hago en el transcurso de cada día, realmente están en línea, me están ayudando a navegar rumbo al puerto, rumbo al ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si es así, cuando llegue el momento adecuado vas a poder responder porque vas a estar preparado. Ya están puestas allí las semillas grandes del poder de Dios que van a resultar como el fruto del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso es que aquí en Centro de Desarrollo Cristiano, contra viento y marea, estamos predicando la palabra de Dios, estamos poniendo semillas del poder de Dios, semillas de sanidad, semillas de crecimiento, semillas de la grandeza de Dios. Aquí también, y también allá con Jorge en Obreros del Rey, igual se está predicando la palabra de Dios, estamos sembrando semillas juntos, estamos en unidad trabajando para continuar, ahora sí que sembrando semillas. Pero ahora bien, eso significa entonces que vamos a trabajar con el objetivo claro de ese ministerio que tenemos. Lo que hagamos tiene que tener esa intención, pero para que tenga esa intención tenemos que estar sembrando, pero tenemos que estar sembrando todos los días. ¿Verdad que nuestro Señor Jesucristo lo dijo? No, pues hoy voy a estar en el taller de carpintería, me mandaron a hacer unas puertas, unas mesitas y un closet, y hoy voy a trabajar, pero ya al siguiente día, dijo el Señor Jesucristo, no, ya me dio flojera, hoy no, y no, me voy a echar una siesta a dormirme por ahí, voy a ir a perder en el bosque, porque no, qué flojera trabajar. ¿Verdad que nuestro Señor Jesucristo no hizo eso? No. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo todos los días trabajando. Cuando miramos un ministerio nos vamos a dar cuenta que desde que amanecía hasta que anochecía, Él estaba trabajando en su ministerio. Se levantaba muy temprano a orar, aconsejaba a la gente, oraba por la gente, sanaba a la gente, aconsejaba a las personas, les predicaba, les enseñaba, caminaba con ellos, platicaba con ellos y hasta muy noche se iba de nuevo a acostar. Y otra vez, era un trabajador incansable. Todo lo que hacía era ir sembrando todos los días esas semillas que al final de cuentas dieron fruto. Juan el Bautista hizo exactamente lo mismo. Él no se cree usted que vivió poquito tiempo en el desierto. Ya que tuvo su razón, se fue al desierto. Y no se tomó sus vacaciones. No, hombre, para nada. Si hubiera trabajado en una empresa como nosotros, no quiero mis vacaciones. Juan el Bautista no. Nunca pidió vacaciones. Verá usted que pasó una semana y en el desierto, un mes y en el desierto, un año y en el desierto, y no hubo vacaciones, ni holidays, ni nada. 5 años en el desierto, 10 años en el desierto, 15 años en el desierto, allí siempre. Allí, a lo mejor su mamá Elizabeth allí en vez de le quería pasar ahí como que de contrabando que los tamalitos y el mole, cosas así, porque pues la madre preocupada ahí por el hijo que estaba en el desierto. Pero Juan el Bautista nunca dio marcha atrás, nunca se tomó sus vacaciones. Fue una disciplina enorme, hábitos muy grandes, sembrando todos los días. Y nótense que ambos empezaron a ejercer su ministerio hasta los 30 años. Así que yo te digo en esta hora, es tiempo de siembra, es tiempo de siembra. Y para lograr el éxito del ministerio, para lograr que la gente se acerque a Dios, para lograr que las personas cambien junto con nosotros, tenemos que estarlo haciendo todos los días. Tenemos que estar con la intención de sembrar cada día las semillas del ministerio, las semillas de la grandeza de Dios, las semillas del amor de Dios. Hay que estarlo haciendo cada día.
Cada día. Hoy sí, mañana también, y pasado mañana también, y la semana que entra también. De lo contrario, no vamos a poder ejercer un ministerio fructífero. Porque el ministerio fructífero implica que tenemos que tener la intencionalidad, tenemos que sembrar todos los días. Y cuando llegue el momento vamos a estar listos, como estuvo listo Juan el Bautista, como estuvo listo nuestro Señor Jesucristo. Recapitulo. ¿Qué requerimos? Requerimos primeramente comprender que nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántas veces nos decimos, él fue el primer ingeniero de la familia? Él fue el primer doctor de la familia. Él fue el primer campeón corredor de béisbol de esa familia. Él fue el primero que abrió un negocio en la familia. O cuántas veces nos decimos, es el primer pastor que surgió de esa familia. Es el primer levita, así le llamamos, el primer músico, el primer cantante que surgió de esa familia. Es decir, hubo alguien que decidió hacer un pequeño cambio y decir, yo aunque mi familia sea buena o no sea tan buena, ya no quiero seguir en esta línea porque Dios me ha llamado. Como dijo el profeta, Dios me sacó de atrás de cuidar el ganado. Dios me llamó y hubo un fuego ardiendo en mi corazón que me impulsó a salir de lo que yo conocía, a dejar de alguna manera lo que ya estaba seguro, tomar una decisión de decir, Señor, tú pusiste un llamado en mi vida, tú pusiste un ministerio en mi vida, yo confío en ti y voy a dejarlo lo conocido. Voy a tener que cambiar algunas cosas. Voy a tener que dejar las cosas seguras que hacíamos en mi familia para abrir un camino nuevo, para abrir un surco nuevo, para abrir un campo nuevo, para conquistar un reino nuevo, para lanzar al aire proyectos nuevos, para ser guiado por tu Espíritu Santo. Y a partir de allí, que tomamos esa decisión que implica valentía, tenemos que sacrificar muchas cosas. A lo mejor te han dicho hoy en tu casa, no, tú, a lo mejor no estás bien, a lo mejor tú no tienes la capacidad para hacer eso, a lo mejor tú ni predicas, ni enseñas, ni cantas, ni nada, y ni siquiera vives bien, eres todo un pecador, y mira que ya te la quieres dar de santo. Muchas veces te van a decir eso, no tienes la capacidad, no tienes los recursos necesarios, pero quiero decirte que Dios escogió en este mundo a los más menospreciados, a los más vil, para compartir el tesoro de su evangelio. Dice la palabra de Dios que el tesoro del evangelio, que es tesoro porque es la vida misma de la gente, que ese tesoro del evangelio está puesto en vasos de barro que somos nosotros. De forma tal que si Dios puso el llamado en tu vida, entonces significa que si hay que pagar el precio de que no te comprendan, de que no te reconozcan, de que incluso digan cosas negativas de ti, pues hay que pagarlo. Que si hay que dejar la seguridad de muchas cosas, pues hay que dejarla, porque al final de cuentas lo que siembras te va a redituar en grandes cosechas, de grandes bendiciones de Dios para ti y para la vida de la gente que te rodea. Ya que dice, Señor, aquí estoy, yo estoy listo, yo respondo a tu llamado y estoy dispuesto a pagar el precio, es entonces cuando Dios te da más claridad y dices, ay, yo estoy con Dios y en esa oración con Dios, en esa meditación con Dios, yo veo claramente lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida. Yo me veo predicando, yo veo Dios salvando vidas, yo veo Dios transformando vidas, yo me veo cantando, yo me veo tocando, yo me veo compartiendo con la gente. Entonces empieza a ser clara esa visión. Y cuando lo tienes bien claro, entonces nadie te va a parar. Nadie. No habrá fuerza alguna que te pueda frenar. Y a lo mejor te vas a tardar un medio año, o a lo mejor te vas a tardar 40 años. Pero quiero decirte que el llamado que Dios puso en tu vida va a ser fructífero y que el ministerio que Dios puso en tu vida va a dar resultados para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de allí entonces, cuando lo tienes claro, todo lo que hagas es la parte fundamental porque es la parte de ejecución. Todo lo que hagas tiene que tener la intención de cumplir ese ministerio. Si aquí en el Senado, por ejemplo, tenemos mar, si queremos irnos de vacaciones no sé, a Japón, pues tenemos que cruzar el Pacífico y vamos a decir, nos queremos ir a Tokio. Y salimos del puerto rumbo a Tokio, pero ya tenemos el rumbo bien definido. Y ahora sí, la potencia de la máquina la aceleramos y ahí vamos contentos, vamos felices porque sabemos que el viento del Espíritu Santo de Dios nos está impulsando nuestro barco, está impulsando nuestro ministerio, tenemos un rumbo firme y definido y allá vamos, no hay nadie que nos pare. Pero todo lo que hacemos tiene que tener esa intención, esa finalidad.
Por eso es importante que cada día sembremos semillas de grandeza. Cada día, cada día. No, no hoy sí y mañana no. O a lo mejor esta semana sí y una semana me tomo de break ahí. ¿Por qué? Porque me canso, porque pobre de mí. No, no, no. Nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista lo hicieron todos los días, se prepararon. Se prepararon, se prepararon y cuando llegó el momento ejercieron su ministerio en forma brillantísima, con enormes resultados. Hay que ir sembrando y recuerda que el fruto gradual, va gradual. Primero es al 30, luego al 60 y luego al 100%. Pero el Señor te va a seguir bendiciendo en gran manera. Vuelvo a retomar el punto de partida que era el tema. Yo te decía, ¿cómo podemos saber si el ministerio que Dios ha puesto en mi vida va a rendir fruto? ¿Cómo puedo yo saber si el negocio o lo que Dios quiere que haga, incluso en mi vida secular, va a ser bueno, va a producir resultados? Bueno, lo mejor que podemos hacer es ver en la palabra de Dios, ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, y el ejemplo de Juan de la Bautista, que fue su precursor, para darnos cuenta realmente si estamos haciendo las cosas correctas o no las estamos haciendo. ¿Y qué decíamos? Que ambos tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que dejar la comodidad. Nuestro Señor Jesucristo, la comodidad del taller de carpintería de su casa, de ese pequeño pueblo de Nazaret, para ya después no ser simplemente el carpintero de Nazaret, no ser simplemente el que vivía en Nazaret, de ese pequeño pueblo, sino para ser ahora el Señor del mundo, el carpintero de nuestras almas, de nuestras vidas. Juan el Bautista tuvo que dejar el sacerdocio ahí con los judíos, tuvo que decirle a su padre Zacarías, Padre mío, hasta aquí llegó la herencia sacerdotal, voy a dejar mi sueldo, mis aguinaldos, mis vacaciones, mi seguro social, lo voy a dejar porque voy a cumplir el llamado de Dios, porque yo tengo que preparar el camino para el primo Jesús, que es el que va a salvar al mundo. Entonces, ambos tuvieron que tomar decisiones que les costó mucho, decisiones que les costó las críticas de los demás, decisiones que la gente pensó que estaban locos por las decisiones que tenían. Pero si Dios ha puesto en ti el llamado, no estás loco, no estás loco. Estás simplemente cumpliendo la voluntad de Dios y Dios va a estar contigo. Y ya que tengas todo eso, entonces lo vas a ver claro. Vas a ver con claridad lo que Dios ha puesto en tu vida. Y ya que lo veas muy claro, entonces ten intencionalidad. Quiere decir que todo lo que hagas tiene la intención de cumplir ese ministerio. Y para poder cumplir ese ministerio, para poder llevar a cabo esa intención, esa intencionalidad, entonces tenemos que sembrar todos los días. Todos los días tenemos que empezar a sembrar los hábitos de grandeza de Dios, las semillas de la buena voluntad de Dios, del poder de Dios, de los recursos de Dios, hacerlo todos los días. Y cuando menos pienses, la gente va a decir, mira el ministerio que tiene, Dios salva almas a través de él. Enseña, se siente la presencia y el poder de Dios. Claro que sí, porque está sembrando todos los días. Y recuerda que el fruto es gradual. El 30, el 60 y luego el 100. Quiere decir que a lo mejor no se transforman 100 vidas en este momento, pero con una que se transforme es suficiente, porque luego van a ser 2, y luego 3, y luego 4, y luego va a ser incontables. Van a ser incontables las maravillas que Dios va a estar haciendo a través de ti. Así que en esta hora te digo, no tengas miedo. Dios ha puesto en ti un llamado, un ministerio en el campo cristiano y en tu vida secular. Dios ha puesto cosas importantes también. No tengas miedo, no tengas miedo. No temas, Dios está contigo y empieza a trabajar en esa dirección y el Señor te va a recompensar muy ampliamente.